how is it possible that we are having to make a video speaking to a kidnapper who took an 84-year-old woman in the dead of night in her pajamas with no shoes, without her medicine? This little person, and to beg for mercy. Una simple mancha de fluido sobre la madera impoluta o un adorno ligeramente desplazado poseen el poder de reescribir por completo el guión de un crimen. El objetivo recorre una estancia que los informes oficiales parecen haber higienizado con saña. Sin embargo, hay un detalle clamoroso que sigue sumido en el más absoluto silencio. Al observar las fotografías del escenario del crimen, resulta inevitable preguntarse cómo un grupo de expertos altamente cualificados pudo ignorar una anomalía que exige a gritos ser examinada. Se supone que la cinta amarilla debe proteger la verdad, pero en este caso concreto parece haber funcionado como un sello diseñado para ocultarla de cualquier escrutinio público. Los atestados indican que la inspección ocular inicial siguió los cauces habituales, pero la documentación omite sospechosamente el único dato que resulta verdaderamente crucial. ¿Cómo es posible que una prueba física se esfume de los croquis preliminares y los registros oficiales? Estamos ante una muestra asombrosa de negligencia policial. ¿O acaso existe un esfuerzo consciente por manipular el relato antes incluso de que se seque la tinta en el informe de la comisaría? Nos vemos obligados a poner en duda la integridad de los primeros agentes que cruzaron aquel umbral. ¿Pasaron por alto aquel objeto fuera de lugar? ¿O por el contrario, decidieron deliberadamente no dejar constancia de su existencia ante un historial donde la versión oficial ignora las piezas fundamentales del puzzle? No queda otra opción que escudriñar las pruebas con lupa. Si este análisis te genera algo, dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Cada caso que se ignora merece ser abierto. Para comprender los motivos por los que un equipo de investigadores profesionales se mostró tan ciego ante esta evidencia, es necesario rebobinar el tiempo. Debemos retroceder 48 horas antes de que se desplegara la primera cinta de balizamiento. Instalar una cerradura nueva en la puerta principal puede parecer un cambio trivial, pero en este escenario desprende una sensación de tensión latente imposible de ignorar. Según consta en las actas, Nancy Guthrie realizó una modificación de seguridad atípica en su domicilio tan solo unos días antes de que se alertara a las autoridades. ¿Qué lleva a alguien a sentir la necesidad imperiosa de blindar su propio hogar de forma tan repentina? Intuía una amenaza que no fue capaz de transmitir a su entorno cercano. La cronología previa al suceso está plagada de estas decisiones pequeñas pero profundamente inquietantes. Resulta vital analizar su rutina diaria en busca de grietas y anomalías en su comportamiento habitual. Se sabe que modificó sus horarios de siempre y que comenzó a distanciarse de su círculo social más íntimo. ¿Cuál fue el detonante real de este giro tan drástico en sus costumbres de toda la vida? Contemplamos una existencia ensombrecida de golpe por una paranoia asfixiante, o tal vez por un peligro tangible. ¿Se sentía vigilada? ¿O el enemigo ya formaba parte de su círculo más cercano? Los informes oficiales no aportan luz alguna sobre su estado psicológico durante aquellas últimas jornadas. Ofrecen una visión aséptica de una vida truncada, pero son incapaces de reflejar la atmósfera opresiva de las horas que precedieron al final. Debemos plantearnos qué conversaciones tuvieron lugar tras esa puerta recién reforzada. ¿Quién poseía el acceso y el motivo suficiente para burlar aquellas defensas? La ausencia de datos tangibles nos obliga a leer entre líneas en esta investigación. Analizamos los vacíos para tratar de reconstruir lo que ocurrió de verdad. El suspense no nace de enfrentamientos violentos, sino de los actos silenciosos y desesperados de quien intenta protegerse de un enemigo invisible. Aquella nueva cerradura no pudo frenar lo inevitable. Simplemente sirvió para confinar el caos inminente entre los muros de su propia vivienda.
Esa medida de protección pensada para mantener fuera el peligro garantizó que lo sucedido en el interior se mantuviera como un secreto hermético. La inquietud nos invade al comprender que su intento por buscar refugio pudo ser precisamente lo que selló su destino trágico. La llamada a centralita se produjo de madrugada, rompiendo la calma habitual de la comisaría local. La patrulla llegó al domicilio esperando un control de bienestar rutinario o un simple altercado doméstico. Pero el aire que se respiraba dentro narraba una historia radicalmente distinta. Las crónicas indican que la primera valoración de los agentes fue confusa, y la escena se marcó de inmediato para una inspección mucho más exhaustiva. Es imperativo cuestionar la cronología exacta de lo sucedido durante esos primeros 60 minutos de máxima importancia. ¿Quién fue el primero en entrar en la estancia principal y qué iluminó exactamente su linterna antes de que se precintara el lugar? El parte de incidencias detalla la hora de llegada y las impresiones iniciales, pero presenta censuras importantes en los puntos clave del caso. Nos preguntamos por qué los apuntes preliminares son tan ambiguos respecto a la disposición del mobiliario y el estado de los accesos. El relato de los hechos ofrecido por la jefatura parece demasiado pulcro y ordenado para una situación que debería haber sido un caos de pistas contradictorias. ¿Acaso los agentes que acudieron primero respetaron escrupulosamente los protocolos de la cadena de custodia, o la urgencia del momento derivó en fallos de procedimiento irreparables? Se nos asegura que el perímetro fue acordonado y se enviaron especialistas en criminalística, pero los tiempos de su llegada despiertan serias sospechas. Existe un lapso de tiempo documentado, un vacío injustificable entre la respuesta de la patrulla y la entrada de la unidad de investigación científica. ¿Qué ocurrió realmente en el interior de esa vivienda durante aquel lapso temporal, sin registrar donde varios objetos pudieron moverse por descuido o por intención antes de las fotografías periciales? Debemos analizar con rigor el vacío entre el hallazgo inicial y el procesamiento técnico del escenario criminal. Es en esa brecha donde la verdad suele distorsionarse o simplemente desaparecer para siempre. La versión oficial dictó que la causa del suceso resultó evidente de inmediato. Mantinayo, chito. Pero tal precipitación suele cegar a los agentes ante anomalías que contradicen su propia teoría de trabajo. La conclusión formal se alcanzó con una rapidez alarmante, dejando demasiados interrogantes sin respuesta en el aire. El expediente sugiere una resolución sencilla, pero la realidad física del entorno narra una historia muy distinta. Se cerró el acta y se archivó el caso, pero la esencia de lo ocurrido fue ignorada por quienes tenían el deber de revelarla. Oculto en las fotos secundarias filtradas meses después de la investigación, hay un detalle que pulveriza el relato oficial. En una esquina del plano, apenas visible bajo el flash de la cámara, yace un objeto que anula por completo la cronología de eventos establecida. Según informes aislados, esta prueba física concreta se encontraba en el lugar durante la primera inspección ocular. Sin embargo, nunca fue recuperada ni catalogada. Surge la pregunta inevitable: ¿cómo pudieron expertos formados ignorar un elemento de tal peso? Su mera presencia sugiere una secuencia de actos diferente y apunta hacia un contexto de hechos totalmente ajeno al oficial. ¿Por qué este objeto no figura en los registros principales del inventario forense? Omitir la documentación de esta pieza no constituye un simple descuido administrativo. Es una anomalía procesal flagrante que pone en duda la validez de toda la instrucción policial. Sus propiedades podrían identificar al culpable o al menos destruir el perfil de sospechoso construido por los agentes. ¿Lo dejó allí el acusado o pertenece a un tercero que jamás fue considerado persona de interés? Observamos una ruptura fundamental en los cimientos mismos del proceso de investigación criminal. La existencia de este objeto nos obliga a revaluar cada declaración emitida por las autoridades encargadas del caso.
Si ignoraron algo de tal magnitud, ¿qué otras piezas claves se habrán extraviado? ¿Se descartó por no encajar en su teoría previa o fueron incapaces de reconocer su importancia real? Aquí, el relato oficial se desmorona. El objeto permanece en la fotografía testigo mudo de una verdad que el sistema no captó. Su sola presencia supone un desafío directo a la integridad del expediente judicial. Saber que esta pieza vital quedó abandonada en el suelo cambia todo lo que creíamos saber del incidente. Este indicio material no solo sirve para anular las conclusiones preliminares del caso, señala directamente hacia una realidad que nadie en el equipo de investigación estaba preparado para admitir. Seguir el rastro de esta prueba oculta exige precisamente el tipo de escrutinio que las instituciones más temen, el de una ciudadanía que no acepta el silencio como respuesta. El análisis pericial depende enteramente del concepto sagrado que representa la cadena de custodia. Al recoger una prueba su camino desde la escena hasta el laboratorio, debe documentarse con una precisión absoluta. Pero ¿qué sucede cuando un elemento nunca llega a ser intervenido oficialmente? Varios investigadores externos examinaron las fotos filtradas y detectaron al instante el objeto que faltaba en el acta. Debemos diseccionar los fallos de protocolo que permitieron que semejante negligencia ocurriera sin consecuencia alguna. La supuesta desidia policial no es solo falta de formación, es una vulneración profunda del derecho a la justicia. Cuestionamos si no registrar el objeto fue un error involuntario o una acción deliberada de omisión. ¿Decidió alguien que la prueba era irrelevante o fue un fracaso colectivo en la observación del lugar? Sin pruebas biológicas, cualquier perfil genético o residuo químico se ha perdido para siempre por efecto de la contaminación. Pensemos en las implicaciones reales de perder estos datos clave. Sin el estudio forense de este artículo concreto, la policía actuaba a ciegas basándose en conjeturas y no en hechos empíricos. ¿Cómo confiar en una investigación con fallos tan estructurales? Las entrevistas posteriores con los agentes solo ofrecieron evasivas defensivas y una retahíla de excusas burocráticas. Afirmaron que la escena era caótica y que carecían de los medios necesarios. Pero estas justificaciones resultan vacías ante la gravedad de semejante descuido pericial. Al analizar a aquellos sospechosos descartados de forma prematura, surge una duda inquietante. ¿Habrían cambiado las tornas de haberse considerado estas pruebas ignoradas? Aquel único y crítico error de cálculo desvió por completo el rumbo de lo que debería haber sido una investigación rigurosa. Mientras los estamentos oficiales se aferraban a su propia versión de los hechos, la realidad cruda permanecía en el olvido carente de registro alguno. A medida que los analistas externos profundizaban en los legajos complementarios del caso, se veían en la tesitura de recomponer el escenario del crimen, basándose únicamente en fuentes indirectas y simulaciones teóricas. Nos hallamos ante una pesadilla forense. La evidencia principal se ha desvanecido como un espectro, obligando a los investigadores a perseguir meras sombras. Este colapso en el procedimiento nos empuja a cuestionar los cimientos mismos sobre los que se asienta nuestro sistema judicial. Si quienes tienen el deber de hallar la verdad son incapaces de reconocer las pruebas que tienen ante sus ojos, ¿qué credibilidad puede tener cualquier sentencia que dicten? Resulta imperativo exigir el máximo rigor en los procesos de instrucción, pues el precio de un error en este ámbito es sencillamente irreparable. Las pruebas aguardaban allí a plena vista, pero el engranaje del sistema prefirió ignorarlas. Lo que dictaba la realidad física de la estancia contradecía frontalmente la narrativa plasmada en los informes oficiales. La integridad de la investigación quedó herida de muerte desde su mismísimo inicio, dejando tras de sí un rastro de interrogantes sin resolver y una gélida sensación de negligencia institucional. Cuando los investigadores externos notifican formalmente la discrepancia visual a la comisaría local,
lo lógico sería esperar que se reabrieran las pesquisas de inmediato. No obstante, el departamento opta por cerrar filas. El portavoz oficial emite un comunicado aséptico y cuidadosamente redactado que ratifica la validez de sus conclusiones primigenias. Descartan de forma tajante la anomalía señalada, tildándola de simple efecto óptico o calificándola como un residuo carente de importancia para el caso. Semejante celeridad a la hora de invalidar el hallazgo hace saltar todas las alarmas. Si el objeto carece realmente de valor, ¿por qué el departamento pone en marcha una maquinaria legal tan agresiva para impedir cualquier revisión adicional? Periodistas y defensores legales inician una ofensiva mediante solicitudes de transparencia, tratando de acceder a los expedientes del caso sin censura alguna. Tales intentos chocan contra un muro de resistencia burocrática perfectamente orquestado. Las apelaciones se dilatan de forma agónica, y los pocos documentos entregados presentan tachaduras que rozan el absurdo. El sistema ya no se limita a proteger un error previo. Se trata de la supresión activa de una realidad alternativa. El clima de tensión crece cuando la opinión pública comprende que las instituciones que debían velar por su seguridad están en realidad manipulando el relato de los hechos. Es inevitable preguntarse, ¿quién sale ganando con este hermetismo institucional tan persistente? ¿Estamos ante un simple departamento incapaz de reconocer un fallo humillante o se oculta tras ello un motivo mucho más oscuro y siniestro? El bloqueo se mantiene durante varios y agónicos meses hasta que por fin aparece una pequeña fisura en su armadura defensiva. Un documento secundario emerge de forma inesperada, ajeno a cualquier canal oficial. Siguiendo la información de un medio local, un informante anónimo desde la oficina del forense había filtrado un informe interno de laboratorio. Esa hoja de papel esquivó por completo el control policial para aterrizar directamente en la mesa de experimentados reporteros de investigación. El escrito detallaba un análisis químico independiente, encargado de manera informal por un técnico cuya curiosidad no pudo ser frenada. En él se especificaba el hallazgo de una sustancia en una prenda de vestir que coincidía plenamente con el perfil físico de aquel objeto ignorado en la escena del crimen. Las autoridades ya no podían seguir sosteniendo la farsa de que aquel objeto era solo una proyección de sombras. Ahora se enfrentaban a datos empíricos generados por sus propios funcionarios. La contraofensiva de la Fiscalía de Distrito fue fulminante y sin piedad. Amenazaron a la prensa con represalias legales e intentaron desacreditar la filtración tachándola de falsificación sin verificar, pero el golpe a la versión oficial era ya irreversible. La ciudadanía comenzó a exigir responsabilidades y la presión sobre los supervisores regionales para que intervinieran se volvió insoportable. Asistimos al clásico enfrentamiento entre una estructura de poder inflexible y el peso incontestable de una verdad empírica que clama por salir a la luz. Llegados a este punto en la investigación, vale la pena reflexionar. ¿Crees que la negligencia que vemos en este caso es un fallo aislado o el reflejo de algo más profundo dentro del sistema? Déjanos tu análisis en los comentarios. La aparición del documento filtrado obliga a un cambio inmediato en la jurisdicción del caso. Investigadores a nivel estatal se ven obligados a intervenir para auditar punto por punto todo el procedimiento llevado a cabo a nivel local. Incautan las pruebas físicas restantes y comienzan a reconstruir la cronología de los hechos desde el segundo cero. Los inspectores locales que procesaron la escena inicialmente son apartados de sus funciones, a la espera de que concluya la revisión interna. La postura defensiva de la comisaría empieza a desmoronarse bajo el escrutinio externo. Es necesario analizar el desgaste psicológico que todo esto supone para quienes defienden a la víctima. Se ven arrastrados a librar una guerra en dos frentes simultáneos. Deben perseguir al presunto culpable, mientras al mismo tiempo combaten contra la propia agencia policial que debería estar de su lado. La dificultad aquí
no reside solo en hallar la verdad, sino en obligar al sistema a reconocerla. Cada nuevo dato descubierto debe ser validado a través de un marco legal hostil. Lo que empezó como una supuesta negligencia termina convirtiéndose en una auténtica crisis de fe en las instituciones. La comunidad observa con asombro cómo ese relato tan pulcro y cerrado es despedazado por los mismos hechos que la policía intentó sepultar. La tensión se vuelve insoportable mientras todos aguardan a que la auditoría estatal revele sus hallazgos finales. ¿Optarán los inspectores del Estado por encubrir a sus colegas locales? ¿O desmantelarán por completo la investigación original? El abismo de las contradicciones impide cualquier retorno a la tesis inicial. Ese objeto perdido ya no es un simple vestigio olvidado. Se ha convertido en el eje gravitatorio absoluto sobre el que pivota toda esta encarnizada batalla legal. El riesgo es incalculable. Reconocer un error en este caso podría dinamitar muchísimas otras condenas previas, dictadas por la misma unidad. Los cimientos de la autoridad policial local se tambalean peligrosamente sobre el filo de una navaja. Aquella filtración fue la chispa, pero es la corrupción latente la que alimenta este incendio judicial sin precedentes. Contemplamos a una institución que lucha agónicamente por sobrevivir a su propia y nefasta falta de transparencia. La verdad emerge con violencia, y el choque brutal entre la realidad y el informe policial resulta ya del todo inevitable. Expertos forenses independientes han sido convocados por el Estado para analizar minuciosamente los datos que fueron silenciados. Analizan cada imagen pixelada y aquellos resultados de laboratorio no autorizados, rastreando el vínculo clave que el equipo original ocultó deliberadamente. Este relato ya no trata únicamente sobre una pérdida de vida desgarradora. Es el retrato de una patología sistémica que ha infectado las raíces mismas del proceso de investigación. La auditoría estatal concluye y su informe de 60 páginas sacude la comisaría como un seísmo. Sus conclusiones no solo confirman ese objeto anómalo, hacen saltar por los aires de forma definitiva el perfil del sospechoso que se construyó inicialmente. El informe revela que la composición química del memorándum coincide con precisión absoluta con un disolvente industrial muy específico, un compuesto ajeno a cualquier hogar doméstico pero habitual en una fábrica situada a tan solo 3 millas de distancia del lugar. La policía había interrogado a un empleado de dicha planta, pero lo liberaron en pocas horas alegando una coartada sólida y falta de pruebas físicas. Esa evidencia censurada era precisamente el eslabón perdido que los investigadores locales decidieron ignorar. La presión social obliga a convocar de urgencia a un gran jurado para evaluar los nuevos hallazgos. Aunque las actas son secretas, la avalancha de citaciones a antiguos sospechosos sugiere un giro drástico en la estrategia de la Fiscalía. El Estado ya no busca a intrusos azarosos ni pone el foco en el círculo familiar más cercano. Su objetivo es el hombre vinculado al disolvente. Tras semanas de testimonios a puerta cerrada, un juez firma la esperada orden de detención. El presunto culpable es arrestado durante una operación táctica ejecutada con precisión en las primeras horas de la madrugada. La noticia de su detención genera una onda expansiva que sacude a toda la comunidad local, no solo por la captura, sino porque el sospechoso se había ocultado a plena vista, protegido por la negligencia del primer equipo policial. Es imperativo diseccionar el juicio posterior, pues representa una auténtica lección magistral de deconstrucción forense. La defensa trata de convertir los errores policiales de la fase inicial en un arma arrojadiza contra la acusación estatal. Sostienen que las pruebas están contaminadas por lagunas en la cronología de respuesta, pero el fiscal reacciona con una inteligencia asombrosa. Se apoya en la auditoría del Estado para reconstruir paso a paso la secuencia real de aquella fatídica noche. La sala contempla una narrativa escalofriante basada en la geometría de la estancia y en la ubicación exacta de aquel objeto que fue ignorado.
El fiscal detalla que el sospechoso no forzó la entrada, sino que logró burlar por completo los sistemas de seguridad externos. El vertido de aquel disolvente industrial no fue en absoluto un accidente fortuito durante el crimen. Fue una herramienta deliberada para sabotear el cierre de una ventana trasera que los agentes de patrulla nunca se molestaron en inspeccionar. Se traza el recorrido del intruso demostrando que el objeto olvidado cayó justo en el epicentro del forcejeo principal. El motivo por el cual los detectives pasaron por alto esta prueba queda finalmente expuesto con una crudeza demoledora. Bajo juramento, un antiguo oficial declaró que el mando al cargo tenía prisa por cerrar la escena antes de una rueda de prensa. Se sacrificó la integridad de la escena del crimen en favor de una estrategia de imagen y relaciones públicas. No hubo una gran conspiración para proteger al asesino, sino una mezcla letal de arrogancia y desidia administrativa. Saber que la impaciencia burocrática permitió a un criminal seguir libre durante meses resulta más difícil de digerir que un encubrimiento premeditado. El proceso vincula minuciosamente los restos químicos microscópicos con las botas de trabajo del acusado, situándolo sin sombra de duda dentro de la residencia en el instante preciso en que ocurrió el incidente. Las piezas de este complejo rompecabezas encajan al fin con una contundencia devastadora para la defensa. La realidad material converge con los hallazgos científicos una vez que la farsa de la policía local ha sido reducida a cenizas. Somos testigos del poder aterrador de los hechos empíricos para desgarrar el error humano y el ego institucional. Toda la sentencia termina pendiendo de una evidencia física que la versión oficial dio por desaparecida. Es un giro de los acontecimientos que invita a la reflexión más profunda, pues las grietas que deja al descubierto en el sistema judicial son sencillamente aterradoras. El jurado se encuentra ante un dilema absoluto: confiar en la memoria fragmentada de los agentes o en la verdad inalterable de los enlaces químicos. Los alegatos finales se han convertido en un ataque demoledor contra las negligencias de la investigación original. La Fiscalía advierte que la justicia estuvo a punto de descarrilar por culpa de una negligente escala de prioridades institucionales. El acusado permanece inmóvil, observando cómo la realidad científica irrefutable y fría se cierra sobre él. El Estado ha logrado reabrir un caso que daban por muerto al prestar atención por fin al testimonio mudo de un entorno ignorado. El desenlace de este duelo legal supone el triunfo del rigor objetivo sobre la comodidad de una ficción fabricada. Toda la estructura del caso se sostiene sobre una verificación externa que logró sortear los viciados canales de la administración local. El silencio se apodera de la sala mientras se presentan ante el magistrado los últimos compases de la reconstrucción forense. Estamos presenciando el punto más alto de la responsabilidad pericial, donde el detalle físico más insignificante termina por aplastar las negativas institucionales más contundentes. La verdad siempre estuvo allí agazapada entre las sombras, esperando a que alguien tuviera el valor de encender la luz. Después de apenas 10 horas de una deliberación extenuante, el portavoz entrega el veredicto definitivo al alguacil. El aire se vuelve denso y el silencio es absoluto mientras el juez lee en voz alta la declaración de culpabilidad. El operario industrial recibe su condena y se le impone la pena máxima de reclusión que permite el Código Penal. Una oleada de alivio recorre los bancos de la galería, aunque se percibe como un cierre cargado de amargura y agotamiento. El Estado ha neutralizado la amenaza inmediata, pero la victoria deja un sabor agridulce al recordar lo cerca que estuvimos de un fracaso sistémico total. El golpe seco del mazo sobre la madera pone fin a la causa contra el intruso, pero no repara el daño colateral de una investigación inicial desastrosa. Ahora toca analizar las consecuencias que enfrenta la policía tras este veredicto tan mediático. Los vecinos exigen ahora una reforma administrativa radical y transparente. El mando al frente de la operación señalado de priorizar la foto con la prensa sobre el análisis de la escena dimite antes de enfrentarse a un tribunal interno. Varios agentes de menor rango
reciben amonestaciones, pero las promesas de un cambio profundo hechas por la alcaldía se quedan en nada. La jefatura de policía se limita a publicar una disculpa redactada con cautela donde se admiten fallos en el protocolo, pero sin reconocer jamás responsabilidad legal por el retraso en la justicia. No es más que una maniobra burocrática orquestada para blindar las arcas municipales frente a posibles demandas civiles. Quienes permitieron este desastre se retiran de forma discreta con sus pensiones intactas y una jubilación anticipada bajo el brazo. Esa falta de consecuencias reales deja un pozo de frustración en los activistas que pelearon sin descanso por desenterrar los hechos. Los registros judiciales se cierran definitivamente para esta tragedia en concreto. Sin embargo, las condiciones que facilitaron el error inicial permanecen casi inalteradas. La resolución del juicio aclara quién apretó el gatillo, pero evita responder a las interrogantes más profundas sobre el sistema. Vemos cómo retiran por fin la cinta policial de la historia, y el escenario físico vuelve a su rutina cotidiana. No obstante, pese a la condena y a la sentencia firme, persiste una incógnita de dimensiones aterradoras que nadie ha logrado despejar. Las transcripciones del proceso revelan que se usó un disolvente específico para anular el cierre de seguridad de una ventana secundaria. La pregunta es, ¿cómo sabía el asaltante que precisamente ese mecanismo de cierre estaba defectuoso? El condenado guardó un silencio sepulcral durante meses, negándose a explicar por qué eligió ese punto exacto para entrar. ¿Fue una carambola del destino? ¿O alguien le proporcionó información arquitectónica privilegiada desde el anonimato? La fiscalía dio el caso por cerrado con el éxito de la condena, descartando cualquier investigación sobre posibles cómplices o confidentes. Tenían a su culpable y archivaron el expediente sin mirar atrás. Pero la inquietante sospecha de que existe otra persona, alguien que conocía los puntos débiles de la estructura y que hoy camina libre, sigue siendo una sombra alargada sobre esta resolución. Las autoridades no tienen el menor interés en reabrir una carpeta cerrada para perseguir lo que consideran un fantasma hipotético. Las pruebas físicas atraparon al brazo ejecutor, pero el cerebro intelectual tras el crimen sigue oculto en la oscuridad más absoluta. El tribunal dictó un final legal, pero fracasó en su búsqueda de la verdad completa. Nos quedamos ante un puzzle inacabado, donde la pieza más perturbadora brilla por su ausencia. La comunidad se ve obligada a convivir con la inquietante sospecha de que el cerebro tras esta tragedia sigue acechando entre sus propias calles. Esta es la cruda realidad que esconde el aparato de justicia criminal, un engranaje diseñado para castigar la mano que golpea, pero que suele fracasar al identificar la mente que orquestó la violencia. El mazo del juez dicta sentencia, pero no es una herramienta que arroje luz sobre las sombras. Los vecinos se preguntan ahora si un simple cerrojo en su puerta basta para mantener a raya lo desconocido. Se está cumpliendo la condena, pero el mapa real del peligro que corremos nunca llegó a trazarse por completo. Toca aceptar que a veces la ley se da por satisfecha mucho antes de que la verdad salga a la superficie. La sentencia supone una victoria legal, pero deja un vacío emocional permanente. Lo que este caso revela sobre la fragilidad del sistema es desolador. Solemos ver los procesos judiciales como fortalezas inexpugnables de pura lógica. Pero esta cronología nos revela que sus cimientos son extremadamente vulnerables ante la desidia humana. Registrar correctamente las pruebas no es un simple trámite burocrático, es la piedra angular de cualquier juicio con garantías. Cuando una unidad oficial olvida inventariar un objeto en la escena primaria, no cometen un mero desliz administrativo, sino que anulan su propia validez legal. Ante el tribunal, un vestigio sin documentar es jurídicamente idéntico a una falsificación. Este rigor protocolario existe para blindar al ciudadano frente a acusaciones prefabricadas, pero también puede ser usado por autoridades incompetentes
para ocultar sus propios fallos sistémicos. Si aquellos analistas independientes no hubieran validado los resultados filtrados, ese rastro químico habría quedado excluido del proceso para siempre. La pereza procedimental de un solo agente estuvo a punto de regalarle la impunidad absoluta a un criminal violento. Esto pone al descubierto una realidad aterradora sobre la infraestructura misma de nuestra seguridad pública. El sistema entero depende de la diligencia nunca comprobada del oficial de menor rango durante la primera hora de caos. Al analizar estos colapsos institucionales, comprendemos que la fiscalización pública no es solo un derecho, es una necesidad vital. Confiar ciegamente en la versión oficial es un lujo que la sociedad actual ya no puede permitirse. Debemos auditar a los guardianes. Un solo descuido administrativo puede romper el frágil vínculo entre la víctima y su justicia. El engranaje legal solo funciona correctamente cuando se ve forzado por una presión externa implacable. No podemos dar por sentado que el sistema cumple su función sin verificar constantemente los datos más puros. Meses después de que cayera el mazo, la propiedad fue finalmente desalojada y vendida a una nueva familia. Han desinfectado cada estancia y sustituido las maderas del suelo donde se halló aquel rastro químico determinante. Las huellas físicas del horror se han esfumado dejando atrás una vivienda suburbana aparentemente ordinaria. Sin embargo, el eco de lo cerca que estuvo este caso de quedar impune aún resuena tras esas paredes recién pintadas. El expediente está cerrado oficialmente, pero hay miles de cajas acumulando polvo en los archivos de las comisarías locales en este mismo momento, repletas de errores de procedimiento idénticos, esperando a que una mente inquieta decida abrirlas de par en par. ¿Cuántas verdades ocultas habrán sido ignoradas por un oficial impaciente con prisa por terminar su turno de trabajo? El sistema se apoya en nuestra falta de atención colectiva para sepultar sus errores más devastadores. El relato de Nancy Guthrie ha concluido, pero los fallos estructurales que casi borran su memoria siguen ahí fuera cada día. Si este expediente te hizo cuestionar algo, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte el próximo caso. Activa la campana. Cada historia que analizamos merece ser escuchada. ¿Crees que hay más casos como este, archivados y olvidados esperando que alguien los abra? Nos vemos en el próximo expediente.